La casa del engaño, el último viaje de Maritza y sus hijas, una videollamada, una pistola apuntando a la sien de una niña de 6 años, la voz de un hombre que ordena: «Vuelve, o la mato». Este no es el inicio de una película de terror, sino la última y aterradora trampa que Maritza Espino Ponce, de 28 años, recibió la mañana del 24 de noviembre de 2025. Una trampa que la llevaría a ella y a sus 2 pequeñas hijas a un destino que todo México lloraría. Esta es la historia de un feminicidio anunciado, de una farsa legal que protegió al agresor y de una búsqueda desesperada que sacudió la conciencia de un país. Una historia donde el sistema falló en cada escalón y el amor de una madre se enfrentó a la perversidad más extrema, la violencia vicaria. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones explícitas de violencia de género, violencia vicaria, crueldad hacia menores y detalles de un crimen real que pueden ser perturbadores para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Los nombres y situaciones aquí presentados corresponden a hechos documentados y en proceso legal. Hola a todas y a todos, soy Fausto Medina. Comencemos. La mañana del lunes 24 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán, tenía la luz fría y clara del otoño. Para Maritza Espino Ponce, esa luz era un breve respiro tras meses de oscuridad. A sus 28 años, había tomado la decisión más difícil y valiente de su vida: escapar. Había dejado atrás la casa donde, durante años, el amor se había descompuesto en gritos, golpes y humillaciones. Luis Felipe Duarte Gómez, su esposo, un ciudadano estadounidense cuyo temperamento y control se volvieron una prisión, ya no era su pareja. Era su verdugo en potencia. El divorcio estaba en proceso. Una palabra legal que para Maritza significaba salvación, un futuro lejos del miedo constante. Sus 2 hijas, Sofía Camila, de 6 años, y Maritza Natalia, de 4, eran el motor y la razón de esa huida. Ellas habían sido testigos mudos, pequeñas receptoras de un odio que no entendían. Maritza había formalizado denuncias, había seguido trámites, había expuesto su dolor ante autoridades que, en el mejor de los casos, escucharon con escepticismo y, en el peor, con indiferencia burocrática. Vivía con la alerta máxima, sabiendo que Luis Felipe era impredecible y peligroso. Esa mañana, el timbre de su teléfono móvil rompió cualquier sensación de calma. Era una videollamada de Luis Felipe. Con el corazón en un puño, Maritza contestó. Lo que vio en la pantalla le heló la sangre. No era la cara de su expareja, sino la imagen de su hija mayor, Sofía Camila. La niña, con los ojos desorbitados por el terror, estaba sentada. Al lado de su cabeza, la boca oscura y metálica del cañón de una pistola. Detrás, la voz de Luis Felipe, fría y calculadora, resonó como un disparo. Si no vienes a esta casa ahora mismo, le vuelo los sesos. Vuelve conmigo. Trae a tu hermana, o las mato a las 2. El mensaje era claro, perverso y diabólicamente eficaz. Utilizaba el amor más puro de Maritza, su instinto maternal, como carnada. La violencia vicaria, el uso de los hijos para dañar a la madre, se materializaba en su forma más extrema y cruel. ¿Qué hace una madre en ese instante? El protocolo, la lógica, la recomendación de todas las autoridades era clara: no acudir. Llamar a la policía, activar la alerta Amber de inmediato. Pero el protocolo no conoce el nudo en la garganta, el pánico que paraliza el pensamiento racional, la imagen de tu hija a un dedo de distancia de la muerte. Maritza, probablemente ahogada en una oleada de adrenalina y desesperación, tomó una decisión fatal. Iría a negociar, a calmar la bestia, a rescatar a su hija. Quizás confió en un último vestigio de humanidad en el hombre que una vez amó. Quizás pensó que su presencia apaciguaría la tormenta. Tomó a su hija menor, Maritza Natalia, de 4 años, y salió rumbo al domicilio de Luis Felipe, el lugar del que había escapado buscando libertad. Fue un viaje corto en distancia, infinito en tragedia. Cruzó el umbral de esa casa por última vez. Lo que ocurrió dentro, en las siguientes horas, solo puede reconstruirse a partir de la brutal evidencia posterior y la psicopatía del agresor. Es probable que la escena degenerara rápidamente. Las promesas de Luis Felipe eran una farsa. Maritza, al entrar, no encontró a una hija liberada, sino a las 3 atrapadas. El secuestro había comenzado. Los gritos, los forcejeos, las amenazas se multiplicaron dentro de esas paredes. Luis Felipe, sintiendo que su control final se esfumaba con el divorcio, había decidido que si Maritza no era suya, no sería de nadie. Y las niñas eran su propiedad, su botín de guerra, el instrumento definitivo para infligir el daño máximo. En algún momento de esa tarde del 24 de noviembre, la violencia verbal y psicológica escaló a su clímax físico. Maritza Espino Ponce fue asesinada.
Los reportes forenses posteriores hablarían de signos de violencia extremos, un eufemismo clínico para un final lleno de dolor y terror. Su vida, sus sueños de paz, su lucha por un futuro seguro para sus hijas, se apagaron en ese lugar. Pero para Luis Felipe, el crimen no terminaba ahí. Ahora tenía 2 testigos vivientes, aterrados y confundidos, sus propias hijas, y tenía un cadáver que deshacerse. Su mente fría y planificadora entró en acción. Consiguió un contenedor plástico grande, de esos usados para almacenamiento. Allí, en un acto de profana indignidad, introdujo el cuerpo sin vida de Maritza. Selló la tumba improvisada. Luego, en la oscuridad de la noche, cargó ese contenedor y a sus 2 hijas, ahora silenciosas por el shock o amenazadas con el mismo destino en su vehículo. Condujo hasta un canal de riego en las afueras de Uruapan, un lugar de paso, anónimo y sombrío. Allí arrojó el contenedor al agua, condenando a Maritza a una fosa acuática, creyendo que ese sería el final del capítulo. Con las niñas, emprendió la huida. Su objetivo era claro: escapar de Michoacán de México, cruzar la frontera hacia Estados Unidos, su país de origen, y desaparecer con ellas, reinventando una vida donde él fuera el padre lloroso y viudo, y ellas, las hijas que su madre loca había abandonado. Mientras el contenedor plástico flotaba a la deriva en el canal, la vida exterior seguía. La familia de Maritza, al no saber de ella en horas, sintió el primer escalofrío de preocupación. Sabían del peligro que representaba Luis Felipe. Las llamadas al teléfono de Maritza sonaban, pero nadie contestaba. La inquietud se volvió angustia, y la angustia, pánico. Acudieron a las autoridades. La narrativa inicial enfrentó el escepticismo de siempre. ¿No habrá ido con algún amigo? A lo mejor se reconciliaron, pero la insistencia de la familia, que conocía el historial de violencia y la reciente videollamada de la que Maritza les había hablado aterrada, logró que se iniciara una búsqueda. Sin embargo, las horas críticas se perdieron en trámites. No hubo una reacción inmediata y contundente. Maritza ya era, para el sistema, una posible ausente, no una víctima de alto riesgo inminente. Esa etiqueta burocrática costaría un tiempo invaluable. Los días pasaron. El 25, el 26, el 27 de noviembre. La desesperación de la familia crecía al ritmo del silencio. Presionaron, hablaron con medios locales, organizaron brigadas de búsqueda. La historia comenzó a filtrarse a la comunidad. Una madre joven, sus 2 niñas pequeñas, desaparecidas tras un conflicto de violencia doméstica. El eco de otros casos, de otros nombres de mujeres en fosas, empezó a resonar en Uruapan. Finalmente, ante la evidencia de la videollamada amenazante y el historial de denuncias, las autoridades de Michoacán activaron la alerta Amber para Sofía Camila y Maritza Natalia Duarte Espino. La fotografía de las 2 niñas con sus rostros inocentes y sus nombres comenzó a circular en redes sociales y medios. Era una carrera contra el reloj, pero Luis Felipe ya tenía varios días de ventaja. Había cruzado estados, moviéndose como fantasma por carreteras secundarias, con sus hijas probablemente sometidas con mentiras o amenazas veladas. El martes 29 de noviembre, 5 días después de la desaparición, la pesadilla tuvo su primer y macabro hallazgo. Un campesino que recorría un canal de riego en la zona de Uruapan vio algo inusual: un contenedor plástico de color azul, varado entre la vegetación de la orilla. Al acercarse, un olor fétido e indescriptible lo envolvió. Con un mal presentimiento, abrió la tapa. La horrorizada mirada del hombre encontró lo que quedaba de Maritza Espino Ponce. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, mostraba claras señales de una violencia brutal. La noticia estalló como una bomba. La búsqueda de una mujer desaparecida se convertía ahora en la investigación de un feminicidio. Y el paradero de las niñas se volvía una incógnita aún más aterradora. Si había sido capaz de matar a la madre, ¿qué podría hacerle a sus hijas? El miedo colectivo se transformó en rabia. La confirmación del asesinato de Maritza encendió la chispa de la indignación en Michoacán. Las preguntas eran ensordecedoras. ¿Por qué, teniendo denuncias previas, no hubo protección efectiva? ¿Cómo pudo Luis Felipe actuar con tanta impunidad? ¿Dónde estaban Sofía Camila y Maritza Natalia? ¿Estarían aún con vida? La presión social se volvió inmanejable para las autoridades. La Fiscalía de Michoacán redobló esfuerzos, coordinándose ahora a nivel nacional. El caso ya no era local, era un símbolo de todas las fallas del sistema. La alerta Amber se amplificó. Se rastrearon cámaras de seguridad, se hicieron cateos a propiedades vinculadas a Luis Felipe, se entrevistó a familiares y conocidos. Poco a poco, el rastro frío comenzó a calentarse. Las investigaciones financieras y de telecomunicaciones sugirieron un movimiento hacia el norte del país. Luis Felipe, como muchos fugitivos, parecía dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos, quizás pensando que su ciudadanía le daría un escudo. Pero la red, aunque tardía, comenzaba a cerrarse.
Mientras, en las calles de Uruapan y Morelia, las mujeres salían a marchar. Las consignas coreaban el nombre de Maritza y exigían justicia. «¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos!», gritaban. Pero ahora, con el amargo sabor de saber que, para Maritza, esa demanda ya era imposible. La lucha era por sus hijas y por evitar que este patrón se repitiera. La primera parte de esta tragedia culmina aquí con una madre asesinada y escondida en la ignominia, 2 niñas perdidas en algún camino de México y un asesino que cree haber ganado la partida, llevándose como trofeo lo más preciado que le podía arrebatar a Maritza: la posibilidad de ver crecer a sus hijas. La búsqueda, sin embargo, estaba lejos de terminar. La indignación por el feminicidio de Maritza Espino Ponce era un fuego que ardía en las calles de Michoacán, pero para las autoridades de investigación, el incendio más urgente era uno de frío cálculo: encontrar a Sofía Camila y Maritza Natalia con vida. Cada hora que pasaba reducía estadísticamente esa posibilidad, y la sombra de un desenlace aún más horroroso se cernía sobre el caso. La alerta Amber era, a mediados de diciembre de 2025, un recordatorio constante en pantallas y redes sociales, mientras las marchas coreaban «Justicia para Maritza». Un equipo interdisciplinario de la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General de la República y autoridades de inteligencia, tejía una red que se extendía por todo el país. El rastro de Luis Felipe Duarte Gómez no era fácil de seguir. Conocía ambos lados de la frontera y tenía la ventaja de casi 3 semanas. Sin embargo, la presión era tal que cualquier error suyo sería fatal. El error llegó, como suele ocurrir, por un exceso de confianza y un subestimar el alcance tecnológico de la búsqueda. Las investigaciones en sus finanzas, sus últimos contactos conocidos y el análisis de cámaras de tráfico en corredores carreteros clave empezaron a señalar con persistencia hacia el noreste de México. Luis Felipe no había intentado cruzar por Tamaulipas. En cambio, había optado por una ruta menos vigilada pero más larga, estableciéndose temporalmente en el estado de Nuevo León, específicamente en el área metropolitana de Monterrey. Allí, creyéndose otro rostro en la multitud, intentó establecer una semblanza de normalidad. Las niñas, traumatizadas y posiblemente aisladas, eran la clave más frágil de su plan. No se sabe con certeza qué narrativa les impuso para explicar la ausencia de su madre, quizás un viaje, una enfermedad, un abandono, pero el control sobre ellas debía ser absoluto. Fue una llamada anónima, derivada de la amplísima difusión de la alerta Amber, la que quebró el muro de silencio. A mediados de diciembre, una persona reportó haber visto a 2 niñas cuyas características coincidían notablemente con las de Sofía y Maritza Natalia, en un fraccionamiento de clase media en el municipio de San Pedro Garza García, uno de los más exclusivos de Nuevo León. La persona, cuyo testimonio fue crucial, indicó que las veía siempre en compañía de un hombre que rara vez las dejaba solas y que parecían calladas, asustadizas, sin interactuar con otros niños. La información llegó a la unidad especial de la FGR que seguía el caso. No había margen para la duda o la demora. En la madrugada de un día a mediados de diciembre, elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de agentes federales, implementaron un operativo de vigilancia y, posteriormente, de cateo en la dirección señalada. La tensión era máxima. Se trataba de un rescate, no de una detención común. La prioridad era la integridad física de las menores. Cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio, la escena que encontraron fue, al mismo tiempo, un alivio inmenso y una confirmación del horror. Allí estaban Sofía Camila Duarte Espino, de 6 años, y Maritza Natalia, de 4. Estaban vivas. Físicamente, presentaban signos de desnutrición y descuido, pero no de violencia física grave. El daño, sin embargo, era profundo e invisible. El miedo en sus ojos, la confusión, el silencio elocuente, hablaban de semanas de trauma, de secuestro, de haber sido arrancadas de su madre y usadas como instrumento y luego como botín. Junto a ellas, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, estaba Luis Felipe Duarte Gómez. El ciudadano estadounidense que creía haber burlado a la justicia mexicana fue reducido y detenido sin resistencia. Su farsa había terminado. Las niñas fueron inmediatamente puestas bajo custodia de las autoridades de protección a la infancia, y tras una evaluación médica y psicológica de urgencia, fueron entregadas a familiares maternos que habían volado desde Michoacán. El reencuentro fue un torrente de lágrimas. La alegría por el rescate se mezclaba con el duelo insondable por la pérdida de Maritza. Las pequeñas regresaban a un mundo que ya nunca sería igual, cargando con una herida que marcaría su vida. La captura de Luis Felipe N. no era el final, sino el inicio de un nuevo y complejo capítulo, el legal.
Extraditado de inmediato a Michoacán para enfrentar la justicia en el estado donde cometió sus crímenes más atroces, el agresor fue presentado ante un juez de control. La estrategia de la Fiscalía de Michoacán, dirigida por el fiscal Javier Estrada, tomó una decisión táctica que generó debate, pero que se fundamentaba en una frialdad procesal. Aunque la investigación por el feminicidio de Maritza continuaba, y la evidencia forense y circunstancial era abrumadora, los cargos con los que se vinculó a proceso inicialmente a Luis Felipe fueron secuestro agravado y violencia vicaria. La razón era penalmente lógica. En Michoacán, tras reformas al Código Penal, el delito de secuestro agravado, que aplica cuando las víctimas son menores de edad, puede alcanzar penas acumulativas de hasta 300 años de prisión. El feminicidio, en cambio, tiene una pena máxima de 65 años. La Fiscalía priorizó asegurar una condena que garantizara la prisión perpetua de facto, cerrando cualquier posibilidad legal de libertad. La violencia vicaria, un tipo penal relativamente nuevo que castiga el daño a mujeres a través de sus hijos, se sumaba para pintar el cuadro completo de su perversidad. No solo mató a Maritza, sino que usó a sus hijas como instrumento de tortura psicológica y luego como objetos de su propiedad. Era una estrategia que buscaba, más allá del simbolismo, una eficacia condenatoria total. Esta decisión no estuvo exenta de críticas. Colectivos feministas y la familia de Maritza argumentaron que invisibilizaba el núcleo del crimen, el asesinato por razones de género. Exigían que el cargo de feminicidio fuera el principal, por ser la verdad histórica y jurídica del caso. No queremos que se pierda en los papeles que a Maritza la mataron por ser mujer, por haberse atrevido a dejarlo, declaró una portavoz familiar. Sin embargo, las autoridades legales mantuvieron su postura. Ambos procesos, secuestro y el futuro feminicidio, pueden avanzar en paralelo, pero asegurar la cadena perpetua por secuestro era la vía más sólida y expedita. Para diciembre de 2025, Luis Felipe N. permanecía en prisión preventiva justificada, vinculado a proceso, esperando el desarrollo del juicio. Su defensa previsiblemente intentaría maniobras legales, posiblemente alegando su ciudadanía estadounidense o cuestiones procesales, pero el peso de la evidencia, la videollamada amenazante, el hallazgo del cuerpo, el rescate de las niñas en su poder, construía un muro difícil de derribar. El caso de Maritza y sus hijas trascendió lo forense y lo judicial para convertirse en un símbolo doloroso de las fallas sistémicas. Las marchas en Morelia, Uruapan y otras ciudades de Michoacán no solo pedían justicia por una mujer, sino que exigían respuestas estructurales. Maritza había denunciado previamente a Luis Felipe por violencia doméstica. Había iniciado el divorcio. Había seguido en apariencia los protocolos. Y aún así, el sistema no supo, no pudo o no quiso protegerla. No existió una orden de protección efectiva. No hubo un seguimiento riguroso del riesgo. No se activaron mecanismos de vigilancia para el agresor. La videollamada con la pistola en la sien de su hija fue el acto final de un hombre que se sintió impune, que creyó que su voluntad era la ley y que las instituciones no lo tocarían. El rescate de Sofía Camila y Maritza Natalia evitó una tragedia aún mayor, pero dejó al descubierto el modus operandi de la violencia vicaria en su expresión más letal. El uso de los hijos e hijas como extensión del castigo, como moneda de cambio para el dolor y finalmente como trofeo tras destruir a la madre. La sociedad mexicana vio, a través de este caso, cómo el crimen no se detiene en la mujer, sino que busca aniquilar su legado, su amor más puro, su futuro encarnado en sus niños. Hoy, a finales de 2025, el caso está en los tribunales. Maritza Espino Ponce descansa, su nombre gritado en consignas que pisan el asfalto que ella ya no recorrerá. Sus hijas enfrentan el largo camino de la recuperación, con el amor de su familia, pero con la ausencia que define sus vidas. Y Luis Felipe N. espera entre rejas, enfrentando la posibilidad de morir en prisión, no solo por haber acabado con una vida, sino por haber secuestrado la infancia de 2 niñas y haber fracturado para siempre un mundo. La justicia completa, esa que repara lo irreparable, no existe, pero la que se construye con leyes aplicadas con rigor, con memoria que no olvida, y con una sociedad que rechaza la impunidad, es la única que puede ofrecer un dique contra la barbarie. El caso de Maritza nos recuerda que detrás de cada alerta Amber, de cada marcha, de cada titular, hay una historia de terror doméstico que pudo ser detenida. Exige que escuchemos, que creamos y que actuemos antes de que el siguiente contenedor plástico sea arrojado a un canal. La memoria de Maritza y la infancia robada de sus hijas son un llamado urgente a no fallar, una vez más. Esta ha sido la cruda y desgarradora historia de Maritza Espino Ponce y sus hijas, un caso que encapsula lo peor de la violencia de género,
pero que también muestra la tenacidad de una familia y una sociedad que se niegan al olvido. Si este documental te ha conmovido, te ha informado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos de investigación y memoria. Tu like, tu comentario y tu suscripción no son solo un número. Nos ayudan a seguir alzando la voz, documentando realidades que no pueden quedar en la sombra y presionando para que la justicia, aunque tarde, no falte. Juntos podemos hacer que estas historias no se repitan. Gracias por vernos hasta el final.